cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrernos. Este texto que voy a leer es fuerte y conmovedor y lo publicó un sacerdote jesuita. El sacerdote dijo: este material no es de gusto actual de la sociedad moderna, por supuesto, del gusto mundano, ni lamentablemente de muchos entre ellos llamados fieles católicos. Debemos de prestar atención hoy día a esta realidad y verdad de la fe definida de la Iglesia Católica acerca de la existencia del infierno y la duración eterna. Tristemente, el abandono, consciente o inconsciente, de su consideración está llevando a muchos a negar la existencia del infierno, con consecuencias más lamentables en la conducta y en la incredulidad del juicio divino. Esta carta que les voy a leer goza de la licencia eclesiástica para que se pueda imprimir y se pueda leer. Es el testimonio de una alma condenada de lo que la llevó al infierno y fue imprimida en 1953, el 9 del 11 de 1953. Esta carta, en la infinita misericordia de Dios, Él usa no solo cartas, también sueños o visiones, para Él poder explicarnos y decirnos cómo son las cosas, para que nos convirtamos, para que cambiemos. Y la misión de todos es llegar a ser santos y llegar al cielo. Y en este caso Dios lo hizo en una carta. Por su infinita misericordia le permitió a esta muchacha poder hablar con su amiga que se hizo religiosa y contar lo que estaba pasando para la conversión de todos nosotros. La carta dice así: tuve una amiga, Anita, es decir, éramos muy próximas porque éramos vecinas y compañeras de trabajo en la misma oficina. Más tarde, Anita se casó y no volví a verla. Desde que la conocí, había entre nosotros más amabilidad que propiamente una amistad. Clara se llama la muchacha que recibió en aquel entonces la carta. Anita es la condenada. Clara dijo: por eso sentí muy poco su ausencia. Después de su casamiento, ella se fue a vivir a un barrio muy elegante, muy lejos del mío. Cuenta Clara: en mis vacaciones en un lago en Italia, en 1937, recibí una carta de mi madre que decía: Anita murió en un accidente de tránsito y la sepultaron ayer. Me pareció impresionante la noticia. Sabía que mi amiga no había sido propiamente religiosa. ¿Y estaría preparada para presentarse ante Dios?, me pregunté. Ese mismo día fui a la Eucaristía y comulgué. Recé fervorosamente por el eterno descanso de Anita. Durante todo ese día percibí un cierto malestar y fue aumentando al llegar la tarde. Dormí muy inquieta. Me desperté de improviso, escuchando como que si sacudieran la puerta del cuarto. Encendí la luz. El reloj indicaba las 12:10. No había nada, tampoco ruidos, solo las olas del lago se escuchaban. Tampoco había viento. Cuenta Clara: yo conservaba la impresión de que al despertar encontraría, además de los golpes en la puerta, un ruido de la brisa o del viento. Parecía el que producía mi jefe en la oficina cuando él estaba de mal humor y tiraba los sobres sobre mi escritorio. Reflexioné por un instante, dice Clara, y no, todo estaba bien, era solo sugestión mía. No, dice Clara, apagando la luz, todo era sugestión mía. Me volví a acostar, me di vuelta en la cama, recé un Padre Nuestro por las almas del purgatorio y me dormí de nuevo. Soñé entonces que me levantaba a las 6 de la mañana, yendo hacia la capilla. Abrí la puerta del cuarto y me encontré una cantidad de hojas de carta. Las levanté y reconocí la letra de Anita. Y al dar un grito fue cuestión de segundos. Temblaba. La sostuve en mis manos
Confieso que quedé tan aterrorizada que no podía ni rezar. Apenas si podía respirar. Nada mejor que huir de ahí. Salí al aire libre, me arreglé rápidamente, puse la carta en mi cartera y enseguida salí. Subí por el tortuoso camino entre olivos y laureles. La mañana parecía radiante. En esos días anteriores, dice Clara, yo me detenía cada 100 pasos maravillada por la vista que ofrecía el lago. Ella cuenta que al subir se sentó en un banco que estaba a la par de 2 cipreses. Tomé la carta, no tenía firma, pero sin duda era de Anita, porque faltaba la S y la T francesa, que ella lo hacía de costumbre en la oficina para irritar al jefe. En la carta se sentía pesadez y enojo. Ahora vamos a leer la carta. La carta dice así: Clara, no reces por mí porque estoy condenada. Si te doy este aviso, es más, voy a hablarte largamente sobre esto. No creas que lo hago por amistad. Quienes estamos aquí no amamos más a nadie. Lo hago como obligada. En realidad me gustaría verte aquí, donde llegué para siempre. No te extrañes de mis intenciones. Aquí todos pensamos así. Nuestra voluntad está petrificada del mal, es decir, en aquello que ustedes consideran mal, aún pudiendo hacer algo bien. Como yo lo hago ahora, abriéndote los ojos ante el infierno. Recuerda, tenías 23 años y ya trabajabas en el escritorio desde 6 meses antes, cuando yo ingresé. Me ayudaste muchas veces, me sacaste de apuros. Esta relata en esta carta que ella veía la caridad de Clara y la repudiaba, más cuando le hablaba cosas de la religión o de Dios. Anita dice, aquí no reconocemos bien alguno, absolutamente de nadie, pero ella sigue relatando. De acuerdo con los planes de mis padres, yo nunca debí de haber nacido. Y por un descuido se produjo la desgracia de mi concepción. Mis hermanas tenían 14 y 16 años cuando yo vine al mundo. Ojalá no hubiera nacido, ojalá pudiera aniquilarme, huir de tanto tormento. Con mis padres, entonces solteros, se mudaron del campo a la ciudad y perdieron todo contacto con la iglesia, con la religión. Ellos se conocieron en un baile y se vieron obligados a casarse 6 meses después. Escuchemos bien esta parte. Como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos al camino del bien. Dice ella, en la ceremonia nupcial recibieron solo una gota de agua bendita, las suficientes para traer a mamá a misa dominical, pocas veces, 2 veces al año. Ella nunca me enseñó verdaderamente a rezar. Todo su esfuerzo se agotó en trabajos cotidianos de la casa, aunque nuestra situación económica era buena. Para mí, decía Anita, la palabra rezar, misa, agua bendita, iglesia, la puedo describir con repulsión. Detesto profundamente a quienes van a misa. Continúa Anita, y todos estos recuerdos nos muestran las oportunidades que despreciamos una gracia. ¿Cómo me atormenta esto? No comemos, no dormimos, no andamos sobre nuestros pies, espiritualmente estamos encadenados. Contemplamos las desgracias de nuestra vida, los fracasos, aullando y rechinando los dientes, atormentados y llenos de odios. ¿Entiendes? Aquí solo bebemos odio como si fuera agua. Nos odiamos unos a otros y más que nada odiamos a Dios, y quiero que lo comprendas. Los bienaventurados en el cielo deben amar a Dios porque lo ven sin verlo y su deslumbrante belleza. Esto los hace indescriptiblemente felices y nosotros lo sabemos. Y este conocimiento nos enfurece. Los hombres en la tierra que conocen a Dios aman la creación y por su revelación pueden amarlo libremente.
pero no están obligados a hacerlo. Esto es parte del libre albedrío que todos tenemos. Esta parte que voy a leer es muy fuerte, pero también nos habla de la infinita misericordia de Dios y del libre albedrío. Y cuánto mal hacemos, cuántos pecados cometemos y cuántas veces ofendemos a nuestro Señor Jesucristo. Cuántas veces lo humillamos, cuántas veces escupimos en su cara. Y aún así Dios nos ama y hasta en el último momento Él quiere que nuestra alma vaya a Él. Pero nosotros, en nuestro libre albedrío y por nuestros pecados, buscamos otro camino que nos llevará al mal. Y eso es lo que no tenemos que permitir. Continúa Anita diciendo, el creyente, te lo digo furiosa, que contempla, meditando a Cristo con los brazos abiertos en la cruz, termina amándolo. Pero el alma, a la que Dios se acerca fulminante, como vengador y justiciero, porque un día fue repudiado, como ocurrió con nosotros, dice Anita, esta no podrá sino odiarlo, como nosotros lo odiamos. Lo odia con todo el ímpetu de su mala voluntad, lo odia eternamente a causa de la deliberada resolución de apartarse de Dios con la que terminó su vida terrenal. Nosotros no podemos revocar esta perversa voluntad, ni jamás querríamos hacerlo. Qué triste. Es importante recordar que esta carta es la vida de una alma condenada al infierno. Y en este caso, con lo poquito que llevamos viendo de la carta, ella lo que más ha sufrido y lo que más la atormenta es el desprecio a la gracia de Dios en vida. Cuántas oportunidades tuvo de ir a misa, y ahora lo vamos a ver al final también, la última gracia que Dios le dio para convertirse. Cuántas oportunidades tuvo de cambiar, y que tuvo a su amiga Clara, que la estaba llevando por el camino del bien, pero el desprecio ella a las cosas de Dios y de la religión, completamente no quería nada. También aquí nos habla algo claro, que en el infierno no hay amor, no hay amistad, ni por la familia ni por ellos mismos. Y que en el infierno van los que libremente rechazan la gracia de Dios. Continuamos con la carta. Dice Anita, ¿comprendes ahora, Clara, por qué el infierno dura eternamente? Para nuestra obstinación nunca se termina. En contra de mi voluntad, agrego que Dios es misericordioso, aún con nosotros. Digo contra mi voluntad, porque aunque diga estas cosas voluntariamente, no me permite mentir. Es lo que yo querría. Dejo mucha información en estos papeles contra mis deseos. Debo también estrangular la avalancha de palabrotas que querría vomitar. Dios fue misericordioso con nosotros, porque no permitió que derramáramos sobre la tierra todo este mal que hubiéramos querido hacer. Si lo hubiera permitido, habríamos aumentado mucho más nuestras culpas y castigos. Nos hizo morir antes de tiempo, como lo hizo conmigo, o hizo que intervinieran causas atenuantes. Dios es misericordioso, porque no nos obliga a aproximarnos a Él más de lo que estamos. En esta parte de la carta, Anita explica qué la llevó a ella en vida a actuar así. Entonces pongamos mucha atención. En este remoto lugar infernal, esto disminuye el tormento. Cada paso más cerca de Dios me causaría una aflicción mayor que la que te produciría un paso más rumbo a una hoguera. Dice Anita, te desagradé un día al contarte durante un paseo lo que dijo mi padre pocos días antes de mi primera comunión. Alégrate, Anita, por el vestido nuevo. El resto no es más que una burla. Casi me avergüenzo de tu desagrado y ahora me río. Lo único razonable de toda aquella comedia era que se permitiera comulgar a los niños a los 12 años. Yo ya estaba en aquel entonces bastante poseída por el placer del mundo, sin escrúpulos. Dejaba a un lado las cosas religiosas. No tomé en serio esta primera comunión.
La nueva costumbre de permitir a los niños que reciban su primera comunión a los 7 años nos produce un enojo tremendo. Empleamos todos los medios para burlarnos de esto. Esto es lo que dice un alma condenada, haciendo creer que para comulgar debe haber comprensión. Es necesario que los niños hayan cometido algún pecado mortal. La blanca hostia será menos perjudicial entonces que si la reciben cuando los niños tienen fe, esperanza y amor y dan los frutos en el bautismo. Anita dijo, escupo sobre todo esto. Todavía están vivos en el corazón de los niños. Esto es lo que dice una alma lleno de odio y de rencor a Dios y a los niños, a la vida, a la Eucaristía. Esta parte tenemos que tener muy en cuenta que la primera comunión no es un acto social y tenemos que enseñar a los niños a que van a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y antes de que los niños vayan a hacer la primera comunión tienen que prepararse con amor, confesarse y nosotros como padres dar el ejemplo en la confesión, en la Eucaristía, en el perdón, en el amor, enseñarlos el valor de la misa, de cada paso de la misa, que los niños sientan en su corazón esa presencia del Espíritu Santo y eso es una responsabilidad de nosotros como padres. Continúa Anita diciendo, ¿te acuerdas que yo pensaba así cuando estaba en la tierra? Vuelvo a mi padre. Peleaba mucho con mi mamá. Pocas veces te lo dije, me avergonzaba. Qué cosa tan ridícula, avergonzarme. Si todo me daba lo mismo. Mis padres ya no dormían en el mismo cuarto. Yo dormía con mi mamá. Papá lo hacía en el cuarto de la par, donde podía llegar a la hora que él quisiera. Bebía mucho y se gastó toda la fortuna. Mis hermanas estaban empleadas. Decían que necesitaban su apoyo en el dinero. Mamá comenzó a trabajar y durante el último año de su vida papá la golpeó muchas veces cuando ella no quería darle dinero. Pero él conmigo siempre fue muy amable. Un día te conté un capricho del que quedaste escandalizada y de que no te escandalizaste de mí, cuando devolví 2 veces un par de zapatos nuevos porque no tenía el tacón, la forma moderna. En la noche en que murió papá, víctima de una apoplejía, ocurrió algo que nunca te conté, por temor a una interpretación desagradable. Hoy, sin embargo, debes saberlo. Es un hecho memorable. Por primera vez, el espíritu que me atormentaba se acercó a mí. Yo dormía en el cuarto con mamá. Su respiración regular revelaba que su sueño era profundo. Entonces, escuché pronunciar mi nombre. Una voz desconocida murmuró, ¿qué ocurrirá si muere tu padre? Ya no lo quería, papá, desde que empezó a maltratar a mi madre. En realidad no amaba absolutamente a nadie, solo tenía gratitud hacia algunas personas que eran bondadosas conmigo. El amor sin esperanza de retribución en esta tierra solamente se encuentra en las almas que viven en estado de gracia, y no era mi caso. Ciertamente, él no morirá, le respondía la misteriosa voz. Tras una breve pausa, escuché la misma pregunta. ¿Él va a morir? Repliqué con brusquedad. Por tercera vez me preguntaron, ¿qué ocurrirá si muere tu papá? Me acordé en ese momento cuántas veces mi padre volvía borracho, gritando, maltratando a mamá, avergonzándome frente a los vecinos. Entonces respondí con mucha rabia, bien, es lo que él se merece, que se muera. Después, todo quedó en silencio. En esta parte que voy a leer, pongamos mucha atención y veamos cómo la oración de unos por otros interceden ante una persona que está moribunda, ante la conversión de alguien, un hijo o un papá. Continúa Anita contando. A la mañana siguiente, cuando mamá fue a ordenar el cuarto de papá, encontró la puerta cerrada. A mediodía lograron abrirla con fuerza. Papá ya había muerto. Estaba en la cama.
Creemos que en la madrugada fue a buscar una cerveza al sótano y sufrió una crisis mortal. Desde hacía tiempo ya él venía enfermo. Y ella dice, ¿habrá hecho depender Dios de la voluntad de su hija? ¿Y será que esa voz que le habló a ella 3 veces era de Dios para que intercediera por su padre? Con la que el hombre fue bondadoso, porque el papá maltrataba a los demás y tenía sus cosas, pero con ella fue muy bondadoso. La complació en muchas cosas. La obtención de más tiempo y ocasión de convertirse. Esto ella lo escribe con signos de pregunta. Esta carta es una manera de nosotros reflexionar en nuestra vida, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, como papás, como hijos, como hermanos, como amistad, en la parroquia, en sí, en nuestra vida. Continúa Anita. Marta y tú me hicieron ingresar a la asociación de jóvenes. Nunca te oculté que consideraba demasiado parroquiales las instrucciones de aquellas 2 directoras y de todas las señoritas. Los juegos eran divertidos, como sabes. Llegué al poco tiempo a tener ahí un papel preponderante. Esto era lo que me gustaba. También me gustaban las excursiones. Llegué algunas veces a confesar y a comulgar, pero al decir verdad no tenía nada que confesar al sacerdote. Los pensamientos y las palabras no significan nada para mí, y para acciones más groseras todavía no estaba tan madura. Un día me llamaste la atención. Ana, si no rezas, más te perderás. Realmente yo rezaba muy poco, y ese poco siempre lo hacía disgustada o de mala voluntad. Sin duda tenías razón. Los que arden en el infierno o no rezan o rezan poco. La oración es el primer paso para llegar a Dios. Es el paso decisivo, especialmente la oración, aquella que es la Madre de Dios, cuyo nombre no nos es permitido pronunciar. La devoción a ella arranca innumerables almas al demonio, almas a las que sus pecados las habrían lanzado inmediatamente en manos del enemigo. Furiosa continúo, porque estoy obligada a hacerlo, aunque no aguanto más tanta rabia. Rezar es lo más fácil que se puede hacer en la tierra, y justamente es eso, que es facilísimo. Dios hace depender nuestra salvación. Al que reza con perseverancia, paulatinamente Dios le da tanta luz y fortaleza, de tal modo que hasta el más empedernido pecador pueda recuperarse, aunque esté hundido hasta el cuello en un pantano. Durante los últimos años de mi vida ya no rezaba más, privándome así de estas gracias, sin las que nadie se puede salvar. Aquí no recibimos ninguna gracia, y aunque las recibiéramos, las rechazaríamos. Todas las vacilaciones de la existencia terrenal terminaron en esta otra vida. En la tierra, el hombre puede pasar del estado del pecado al estado de la gracia. De la gracia se puede caer en el pecado. Muchas veces caí por debilidad, pocas por maldad. Con la muerte, cada uno entra en un estado final, fijo e inalterable. A medida que avanza la edad, los cambios se hacen más difíciles. Es cierto que cada uno tiene tiempo hasta la muerte para unirse a Dios o para darle la espalda. Sin embargo, como si estuviera arrastrado por una correntada antes de un tránsito final, en los últimos restos de su voluntad debilitada, el hombre se comporta según las costumbres de toda su vida. En esta parte nos quiere decir que si nosotros en la vida pasamos ofendiendo, humillando a los demás, hablando más de los demás, juzgando, a la hora de nuestra muerte lo vamos a hacer igual. Es decir, Dios nos da una gracia, una bendición. Muchas veces las enfermedades
Dios nos la da para que nosotros cambiemos, o a veces la situación de algún familiar. Pero si nosotros a la hora de nuestra muerte seguimos teniendo tanto rencor y tanta rabia, todo lo bueno que Dios nos da lo vamos a ver como malo. Debemos de preguntarnos, si nosotros muriéramos en este preciso instante, ¿en qué estado está nuestra alma? Continúa Anita. No sospechaste que fuera tan grave. Creías que la solución era tan simple, que un día me dijiste, tienes que hacer una buena confesión. Annie, todo volverá a ser normal. Me daba cuenta que sería así, pero el mundo, el demonio, la carne me retenían demasiado firme entre sus garras. Nunca creí que la influencia del demonio. Ahora doy testimonio de que el demonio actúa poderosamente sobre las personas que están en las condiciones en las que yo me encontraba entonces. Solo mucha oración propia y ajena, junto con sacrificios, sufrimientos, podrían haberme rescatado, y aún esto era poco a poco. Si bien hay pocos posesos corporales, son innumerables los que están poseídos internamente por el demonio. El demonio no puede arrebatar el libre albedrío de los que están abandonados en su influencia, pero como castigo por su casi total apostasía, Dios permite que el maligno se anide en ellos. Yo también odio al demonio, sin embargo me gusta, porque trata de arruinarlos a todos ustedes, él y sus secuaces, que son los ángeles que cayeron con él desde el principio de los tiempos. Son millones vagando por toda la tierra, innumerables, como enjambres de moscas. Ustedes no los perciben. A nosotros los condenados no nos incumbe tentar, eso les corresponde a los espíritus caídos. Cada vez que arrastraba una nueva alma al fondo del infierno, aumentaban aún más sus tormentos. Pero, ¿de qué no es capaz el oído? Aunque yo andaba por caminos malos, Dios siempre me buscaba. Yo preparaba el camino para la gracia, con actos de caridad natural para mí, que muchas veces hacía por inclinación por mi temperamento. A veces Dios me atraía a la iglesia y ahí sentía una cierta nostalgia. También cuando cuidaba a mi madre que estaba enferma, a pesar de mi trabajo en la oficina. Un día, haciendo un sacrificio de verdad, los atractivos de Dios actuaban poderosamente. Una vez fue en una capilla de hospital, cuando tú me llevaste durante un descanso en la oficina. Quedé tan impresionada que estuve a punto de dar un paso a la conversión. Lloré, pero enseguida llegó el placer del mundo, derramándome un torbellino de gracias mundanas, y las espinas ahogaron el trigo. Con la explicación de que la religión es sentimentalismo, como siempre lo decíamos en la oficina, rechacé esta gracia también, como tantas otras. En una ocasión me llamaste la atención, porque en lugar de la genuflexión hasta el piso, hice solamente una ligera inclinación de la cabeza. En la iglesia, pensaste que era por pereza, pero tú no sospechabas que ya no creía en el Cristo sacramentado. Ahora creo, aunque solo materialmente, tanto como creen en la tempestad, en las señales. Pero en esta vida me fabriqué mi propia religión. Me gustó la opinión general de toda la oficina, que luego de la muerte volveríamos a nacer y reencarnaríamos, y nunca habría un fin. Con eso estaba resuelto el problema del más allá. ¿Por qué no me recordaste la parábola del rico y del pobre Lázaro, cuando Cristo envió uno a la muerte, al infierno y el otro al cielo? Yo misma me fui fabricando un Dios a mi antojo, como a mí me convenía. No tuve que cambiar la religión, simplemente vivía así. Este Dios no tenía un cielo para premiarme, ni un infierno para asustarme. Yo lo dejaba en paz. En esto consistía mi culto de adoración. ¿Comprendes ahora el significado de Dios para mí?
¿Recuerdas, Clara? Un domingo de julio, la Asociación de Jóvenes organizó un paseo. Yo no quise ir porque conocía a Max en el almacén de al lado. Económicamente estaba muy bien. No quería casarme. Él me trató amablemente todo ese día. Quedé conmovida. Al día siguiente tú me dijiste, ¿por qué no fuiste al paseo? Y yo te respondí la diversión del domingo. Y tu pregunta fue, ¿y escuchaste la misa? Y yo te dije, tonta, ¿cómo podía ir a misa si salimos a las 6 de la mañana? Me acuerdo que exaltada te dije, el buen Dios no es tan mezquino como los curas. Ahora te debo confesar que Dios, a pesar de su infinita bondad, considera todo con más serenidad que todos los sacerdotes juntos. Después de este primer paseo con Max, fui solamente una vez más a la asociación, a una de las fiestas de Navidad. Algunas cosas me atraían, pero en mi interior ya me había separado completamente de ustedes y de la religión. Los bailes, el cine, los paseos continuaban. A veces peleaba con Max, pero yo sabía cómo retenerlo. Odié mucho a mi rival, que estaba enferma. Al salir del hospital se puso furiosa. En realidad, eso me favoreció. La calma distinguida que yo mostraba produjo una gran impresión en Max y se inclinó definitivamente a mí. Conseguí la forma de ofenderla. Me expresaba con calma por fuera, pero realmente por dentro la vomitaba. Estos sentimientos y actitudes conducen rápidamente al infierno, son diabólicos. ¿Por qué te cuento todo esto, Clara? Para explicarte que así me aparté definitivamente de Dios. En realidad, Max y yo no llegamos muchas veces al extremo de la familiaridad. Yo me daba cuenta que me rebajaría a sus ojos si le concedía toda la libertad del tiempo que él quería. Y siempre supe controlarme. Yo estaba siempre dispuesta para todo lo que considerara útil. Tenía que conquistar a Max al precio que fuera. Y nos fuimos amando poco a poco. Él tenía muchas cualidades y yo también. Yo era habilidosa, eficiente, trataba bien a las personas, era agradable. Y retuve a Max con firmeza y lo conseguí, al menos durante los últimos meses antes de casarme. Yo quería ser la única que lo poseía. En esto consistió mi apostasía, en hacer de Dios a una criatura. En ninguna otra ocasión pude sentirme más plenamente con el amor mío hacia Él. Cuando ese amor se ahoga en la materia, esto en su encanto, el aguijón, en su veneno, la adoración que yo tenía para Max era mi religión. En ese tiempo yo arremetía contra los curas, los fieles, las indulgencias, los rosarios, todo lo que tuviera que ver con Dios. Tú trataste de defender inteligentemente todo lo que yo atacaba, pero no te dabas cuenta. Yo ya no creía en Dios ni en la iglesia. Antes de casarme, me confesé y comulgué por última vez. Era una formalidad y mi marido pensaba igual. Era una formalidad simplemente para poder cumplir. Ustedes, los católicos, dicen que una comunión así es indigna. Bien, después de esta comunión indigna, logré sentir cierto sosiego en mi conciencia. Esa fue la última vez que comulgué. Nuestra vida conyugal fue buena, en armonía. Yo no quería tener hijos, mi esposo quería tener uno, pero yo le dije que no. Y finalmente conseguí que él consiguiera aceptar ese deseo mío y renunciara a ser papá. Lo que más me gustaban eran los vestidos, los muebles, los lujos, las reuniones mundanas, los paseos en carro y todas las distracciones. Fue un año de placer en medio de mi casamiento y de mi muerte repentina. Todos los domingos íbamos a pasear en carro, visitábamos los parientes de mi esposo. Me avergonzaba mi madre, pues estos parientes destacaban en una vida social, igual que nosotros. Pero en mi interior, sin embargo, nunca fui feliz. Había algo que me ocurría.
Mi deseo era que al llegar la muerte, la cual yo pensaba que faltaría mucho, todo este sentimiento acabaría. Ocurrió como tal, yo lo había escuchado de niña, durante una plática. Dios recompensa en este mundo toda obra buena que se haga. Y si no, puede premiarla en la otra vida. Y así yo lo creí. Al tiempo recibí una gran herencia de una tía y mi marido tuvo suerte en sus ingresos. Aumentaron grandemente y pudimos comprarnos una casa más grande y más confortable. Los bares de la ciudad, los hoteles, los restaurantes por los cuales pasábamos cuando viajábamos nos estaban apartando cada vez más de Dios. Todos los que frecuentaban vivían como nosotros. Todos los sentimientos religiosos nos irritaban, especialmente las iglesias medievales. Yo los neutralizaba y siempre los criticaba. Criticaba el aseo, criticaba los comercios, criticaba a los piadosos monjes que fabricaban y vendían licores, decían que lo hacían solo por obtener dinero. Así era como yo conseguía apartarme de la gracia de Dios. Cada vez que me llamaba, especialmente descargando mi furia y mi mal humor frente a las pinturas de la Edad Media, representando al infierno en libros, cementerios y otros lugares. Ahí el demonio asaba a las almas sobre el fuego rojo, amarillo, mientras sus compañeros con largas colas le traen más víctimas. Clara, el infierno puede ser dibujado, pero nunca exagerado. Siempre se burla del juego del infierno. Acuérdate de una conversación durante la cual te puse un fósforo encendido bajo la nariz, preguntándote, ¿así huele? Apagaste enseguida esa llama. Aquí nadie te consigue hacerlo. Te digo más, el juego del que habla la Biblia no es el tormento de la conciencia. Juego es juego. Debe ser interpretado al pie de la letra cuando aquel dijo, apartaos de mí, malditos, id al juego eterno. Al pie de la letra clara. ¿Y cómo puede ser tocado un espíritu por el juego material? Podrás preguntarte, ¿y cómo puede sufrir tu alma en la tierra si pones el dedo sobre la llama? Tampoco tu alma se quema. Mientras tanto el dolor lo sufre todo el individuo. Del mismo modo, nosotros estamos aquí espiritualmente presos al juego de nuestro ser, de nuestras facultades. Nuestra alma carece de la agilidad que se sería natural. No podemos pensar ni querer lo que querríamos. Clara, no te sorprendas de mis palabras. En un misterio contrario a las leyes de la naturaleza material, el juego del infierno quema sin consumir. Nuestro mayor tormento consiste en saber que nunca vamos a ver a Dios. ¿Cómo puede atormentarnos tanto esto si en la tierra nos será indiferentes? Mientras el cuchillo está sobre la mesa, no te impresiona, lo ves y ves el filo y no lo sientes. Pero si el cuchillo entra en tu carne, gritas de dolor. Ahora sentimos la pérdida de Dios, antes solo pensábamos en ella. No todas las almas sufren igual. Cuanto mayor fue la maldad, cuanto más frívolo y decidido, tanto más le pesa al condenado la pérdida de Dios, tanto más lo sofoca la criatura de que abusó. Los católicos condenados sufren más que los de otras religiones, porque ellos desaprovecharon las gracias. Los que tuvieron mayores conocimientos sufren más duramente que los que tuvieron menos. El que pecó por maldad sufre más que el que pecó por debilidad, pero ninguno sufre más de lo que mereció. Antes de mi muerte repentina, es verdad, no conocía el infierno tal y como es. Ningún ser humano lo conoce, pero yo estaba perfectamente enterada de algo. Si mueres, me decía yo, entrarás a la eternidad como una flecha directamente lanzada contra Dios. Y habrá que aguantar las consecuencias.
Eso era lo que pensaba Anita. Como te dije, le contesta a Clara, no volví a ver atrás. Mi muerte ocurrió así. Hace una semana, digo, según las cuentas que ustedes llevan, porque si calculara por mis dolores, podría estar ardiendo en el infierno desde hace 10 años. Mi marido y yo salimos a otra excursión dominguera y esa fue la última para mí. Ese día estaba realmente radiante, el sol era hermoso y me sentía muy bien, como pocas veces. Sin embargo, me traspasaba un presentimiento inesperado. En el viaje de regreso, mi marido y yo fuimos encandilados por las luces de un automóvil que venía al lado contrario. A gran velocidad, Max perdió el control del carro. Jesús se me escapó de mis labios. No como una oración, sino como un grito. Sentí un dolor aplastante, comparado con el tormento actual, y luego perdí el conocimiento. Algo extraño pasó esa misma mañana, sin explicación. Había surgido en mi mente un pensamiento. Tal vez podrías ir a misa. Era como una súplica, pero yo dije un rotundo no, claro y decidido, y esto cortó la idea. Con esas cosas tengo que terminar definitivamente, es decir, asumir las consecuencias, y ahora las soporto. Esto nos deja muy claro que Dios en su infinita misericordia siempre nos llama, siempre nos habla, pero a veces el mundo, el ruido, todo lo que el mundo trae, no escuchamos la voz de Dios. Si ella hubiera puesto atención a esa voz que le decía, vaya a misa, y esa necesidad que ella sentía en ese momento de ir a misa, hubiera sido un cambio, hubiera sido un perdón, una conversión. Dios tenía un propósito, porque Dios nos ama y Dios quiere almas, y todos nacimos para ser santos, y Dios en su infinita misericordia, si nos arrepentimos, nos perdona. Pero lo más triste de todo eso fue que ella dio un rotundo no a Dios. Y debemos de ver cuántas veces nosotros hacemos esto en nuestra vida. Lo que ocurrió después de mi muerte ya lo sabes. La suerte de mi marido, de mi madre, lo que ocurrió con mi cadáver, mi entierro. Lo sé por una intuición natural que tenemos todos los que estamos aquí. Del resto de lo que ocurre en el mundo, poseemos un conocimiento muy confuso. Sabemos lo que sucede a nosotros o lo que se refiere a nosotros. De este modo veo el lugar donde vives. Desperté de improviso en el momento de mi muerte. Me encontraba inundada de una luz ofuscante. Era el mismo sitio donde había caído mi cadáver. Sucedió como un teatro. Cuando se apagan las luces de la sala y se sube el telón, aparece una escena trágica, iluminada. La escena de mi vida, como un espejo. Mi alma se mostraba a sí misma tal como fui. Vi las gracias desperdiciadas, pisoteadas desde mi nacimiento hasta el último día de mi vida, no frente a Dios. Me sentí como un asesino, al que llevan ante un tribunal para ver la víctima y examinarla. Arrepentirme nunca, avergonzarme jamás. Mientras tanto no conseguí permanecer bajo la mirada de Dios, quien yo rechacé tantas veces. Este era mi juicio particular. Habló el invisible juez. Apártate de mí. De inmediato mi alma, como una sombra amarilla y llena de azufre, se despeñó al lugar del eterno tormento. Así termina la carta de Anita. Y Clara luego dice, al terminar de leer la carta se convirtió en cenizas. Luego escuché las campanas de la iglesia y me desperté. Todo fue un sueño. Nunca había sentido antes en el Ángelus tanto consuelo como después de aquel sueño tan lamentable. Fui y recé mis oraciones, entonces comprendí que la bendita Madre del Señor y Madre nuestra es quien nos defiende. Venera a la Santísima Virgen siempre, y si no quieres tener el mismo destino que te conté,
aunque fuera en sueños. Es un alma que jamás verá a Dios. Ese día pasé atormentada, pero en la tarde una señora me dijo: nada te turbe, hermana. ¿Conoces esa frase de Santa Teresa de Calcuta? Nada te espante, todo pasa. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Mientras susurraba esto, entendí lo que Dios quería decirme y escribí la carta. Solo Dios basta, solo Dios basta. Él de bastarme, o en este mundo o en el otro, quiero poseerlo aquí todo el día, nunca vencerme, no quiero caer en el infierno, decía constantemente Clara. Clara debió de haber tenido una asistencia preternatural para escribir con exactitud todas estas palabras leídas durante su visión. La eternidad de las penas del infierno es un dogma, seguramente el más terrible de todos, y tiene fundamento en las Sagradas Escrituras. También podemos ver la parábola que Jesucristo dijo del rico y del pobre Lázaro. Ahí se encuentra una descripción del infierno y del peligro de caer en él. No nos ganemos el infierno mientras que estemos vivos para no ir a él después de muertos. Esta fue la carta del más allá. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.